El INAH tiene registrados más de 40.000 sitios arqueológicos en su catálogo interno. La mayoría sin cartel, sin vigilancia, con expedientes sin actualizar desde hace décadas. ¿Quién decidió que siguieran así, y qué encontró el último que fue a verificarlos? Nadie ha respondido eso oficialmente. Y el silencio lleva años. Jalisco no es solo el Tequila ni el lago de Chapala ni la sierra de Tapalpa. Es también barrancas que no salen en ningún mapa turístico, municipios donde hay rejas que nadie explica y decretos que nadie recuerda haber firmado. Pero hay rincones donde no puedes entrar, y esa prohibición siempre cuenta una historia. Hoy vamos a uno de esos rincones. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. No hay material disponible. Y eso, mis amigos, ya es una respuesta. Porque cuando alguien te dice que no hay nada que ver, que no hay nada que contar, que no hay registros ni archivos ni datos sobre un lugar, lo primero que aprende uno con los años es que el vacío no es inocente. El vacío también tiene forma. El vacío también tiene dueño. Llevo mucho tiempo documentando los rincones de este país que el México oficial prefiere no nombrar. He revisado decretos federales, actas de cabildo, expedientes del INAH, registros de la CONAMP, informes de la Guardia Nacional que circulan sin circular, que existen sin existir. Y en ese trabajo, lo que más me ha enseñado no es lo que está escrito, es lo que no está. Cuando una transcripción llega vacía, cuando el material de investigación no aparece, cuando la ficha de un lugar viene en blanco, hay dos posibilidades. La primera es la más simple, nadie lo investigó todavía. La segunda es la que me quita el sueño, alguien lo investigó, y lo que encontró no llegó a ningún lado. No estoy diciendo que haya una conspiración detrás de cada página en blanco. Estoy diciendo algo más sencillo y más pesado que eso. Estoy diciendo que México tiene más lugares sin nombre que con nombre. Más historias sin archivo que con archivo. Más comunidades que nunca aparecieron en un mapa oficial que comunidades que sí aparecen. Y eso no es una metáfora. Es geografía. Piénsalo así. La Sierra Tarahumara en Chihuahua tiene municipios enteros donde el registro civil nunca llegó con consistencia. La montaña de Guerrero, en los municipios de Metlatónoc, de Cochoapa el Grande, de Xochistlahuaca, tiene localidades que el INEGI registra con nombre pero sin datos demográficos actualizados porque el acceso es difícil o porque nadie fue a verificar. La Selva Lacandona en Chiapas tiene ejidos que cambiaron de nombre, que se dividieron, que desaparecieron del padrón sin que nadie levantara un acta de defunción territorial. ¿Cuántos lugares en este país existen sin que nadie los haya documentado con rigor? No te respondo eso de inmediato. Pero quédate con la pregunta. Porque lo que estamos haciendo en este canal no es solo contar historias de lugares prohibidos o inexplicables o abandonados. Lo que estamos haciendo es resistir el olvido con datos. Y cuando los datos no llegan, eso también es una historia. La versión oficial dice una cosa. Siempre dice que todo está catalogado, que el patrimonio está protegido, que los territorios están delimitados, que los registros están al día. El INAH tiene más de 100 zonas arqueológicas abiertas al público en todo el país. Pero también tiene en su catálogo interno más de 40.000 sitios arqueológicos registrados. 40.000. De esos, la gran mayoría no tiene ni cartel, ni cerca, ni vigilancia, ni expediente actualizado. Están anotados en una base de datos que pocos consultan y que menos aún visitan. Eso es la capa 1. Lo que todos saben, o lo que el gobierno dice que sabe. La capa 2 es lo que pocas veces aparece en los comunicados oficiales. Y es esta: el presupuesto del INAH ha sido recortado de manera sostenida durante años. En 2023, el instituto operó con recursos que no alcanzaban para mantener ni la mitad de sus zonas abiertas en condiciones óptimas. Los arqueólogos de campo, los que van a los sitios remotos, los que documentan lo que nadie más documenta, trabajan con contratos temporales, con viáticos insuficientes, con equipos que a veces son de su propiedad. El Estado mexicano tiene una institución que en papel protege el patrimonio de todos, y en la práctica la financia como si fuera un gasto prescindible. Suscríbete a Secretos del México Prohibido para demostrar que estos videos ayudan y si tienen sentido. ¿Qué pasa con los lugares que nadie fue a documentar porque no había presupuesto para el viaje?
porque la capa 3 es la que nadie dice en voz alta. Y es esta: hay lugares en México que no tienen historia oficial no porque no hayan pasado cosas en ellos, sino porque las cosas que pasaron en ellos no le convenían a nadie que tuviera poder para escribir la historia. Los pueblos que fueron desplazados para construir presas. Los ejidos que fueron absorbidos por latifundios con papeles firmados en despachos de la Ciudad de México. Las comunidades indígenas que perdieron sus tierras en procesos que el derecho agrario de la época permitía pero que la justicia elemental no podía defender. Esos lugares existen, y en muchos casos, el único registro que queda de ellos está en la memoria de los viejos que todavía viven cerca, en los apellidos de las familias que se dispersaron, en los nombres de los cerros que la gente local sigue usando aunque el mapa oficial los llame diferente. Los viejos del pueblo cuentan que hay rancherías en la Huasteca Potosina que desaparecieron del mapa en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando el reparto agrario se hizo con criterios que favorecían a quien tenía más influencia política que tierra cultivada. No quedó expediente, no quedó placa, quedó el nombre en la boca de los que recuerdan. Eso es lo que pasa cuando no hay material disponible. No es que el lugar no exista, es que alguien, en algún momento, decidió que no merecía existir en el registro. Y yo llevo años viendo eso. En Oaxaca, en los valles centrales, hay sitios arqueológicos que los lugareños conocen de toda la vida, que los niños usan como campo de juego, que los agricultores bordean con sus parcelas, y que el INAH tiene anotados como pendiente de exploración sistemática desde hace décadas. Pendiente. Como si el tiempo no pasara. Como si las lluvias no erosionaran. Como si los saqueadores no supieran leer los mismos mapas que los arqueólogos. En Veracruz, en la región del Totonacapan, entre los municipios de Papantla y Espinal, hay vestigios de ocupación prehispánica que los campesinos sacan de sus milpas cada temporada de siembra. Fragmentos de cerámica, figurillas, bases de estructuras que el arado descubre y que nadie viene a registrar porque el expediente está abierto pero el recurso no llegó. Tú que eres de alguno de estos estados, de la Huasteca, de los valles centrales, de la Sierra Veracruzana, ¿alguna vez caminaste sobre algo que no sabías que era historia? ¿Alguna vez recogiste del suelo algo que no debías haber recogido, o que debías haber recogido porque si no lo recogías tú lo iba a recoger alguien que lo iba a vender? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Y no te la hago para incomodarte. Te la hago porque esa es la realidad de vivir en un país donde el patrimonio es de todos en el discurso y de nadie en la práctica. Créanme, he visto expedientes del INAH que llevan 30 años con el mismo estado, en proceso de catalogación. 30 años. En ese tiempo, el sitio puede haber sido saqueado, urbanizado, inundado por una presa, cubierto por una carretera. El expediente sigue abierto. El lugar ya no existe. Y cuando alguien pregunta qué hay en ese expediente, qué pasó con ese sitio, la respuesta institucional es siempre la misma: está en proceso. Está siendo atendido. Hay un equipo trabajando en ello. Nadie pregunta qué haya dentro de esos archivos. Nadie quiere saberlo, o nadie tiene el tiempo o los recursos para insistir. Pero nosotros sí preguntamos. Eso es lo que hacemos aquí. Y cuando el material no llega, cuando la transcripción viene vacía, cuando los datos verificables no se proporcionaron, la respuesta correcta no es inventar. La respuesta correcta es decirlo exactamente como es: hay un lugar que no pudo ser documentado esta vez. Y ese hecho, ese vacío, esa ausencia de datos, ya dice algo sobre cómo funciona el conocimiento en este país. Dice que hay más de lo que sabemos. Dice que lo que no está escrito no es lo mismo que lo que no ocurrió. Dice que el silencio en un archivo puede ser tan revelador como cualquier expediente lleno de datos. En la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Sinaloa, hay cañadas que los mapas del INEGI marcan como zonas sin información suficiente. Esa frase, zonas sin información suficiente, aparece en más lugares de los que uno esperaría en un país que lleva 200 años construyendo instituciones. No es que la información no exista, es que nadie fue a recogerla. O que quien fue no pudo volver. O que lo que encontró no encajaba en ningún formulario oficial. Eso es México también. El México que no está en los folletos de turismo ni en los discursos del 4 de octubre.
El México que existe en los márgenes de los mapas, en los renglones en blanco de los censos, en los nombres de los lugares que la gente local pronuncia diferente a como los escribe el gobierno. Y ese México es el que este canal intenta documentar. Con datos cuando los hay. Con honestidad cuando no los hay. Porque la honestidad también es un método. Cuando no hay material disponible, la única salida digna es decirlo. Y decir también por qué importa que no haya material. Porque el vacío no es neutral. Porque la ausencia de registro es, en sí misma, una forma de violencia silenciosa contra los lugares y las personas que existieron en ellos. Hay un letrero que dice prohibido el paso en letras bien grandotas en muchos de los lugares que documentamos en este canal. Pero hay otro tipo de prohibición que no necesita letrero. Es la prohibición que viene del presupuesto recortado, del expediente que nadie actualiza, del archivo que nadie consulta, del mapa que tiene un espacio en blanco donde debería haber un nombre. Esa prohibición no tiene uniforme, no tiene guardia, no tiene decreto federal, pero funciona igual de bien. Y funciona hace décadas, hace generaciones. Funciona porque nadie la diseñó para que fallara. No es descuido, es costumbre. Y la costumbre, cuando dura suficiente, se vuelve arquitectura. Los viejos del pueblo cuentan que en ciertos municipios de la Sierra Madre había hombres que sabían leer y escribir y que llevaban registros propios. Cuadernos. Libretas de contabilidad compradas en la papelería del pueblo más cercano. Anotaban nacimientos, muertes, cosechas, sequías, el paso de los soldados, el nombre del que se fue y no volvió. Esos cuadernos existieron. Algunos todavía existen, guardados en cajones, en baúles, en manos de familias que no saben bien qué tienen pero saben que vale la pena no tirarlo. Esos cuadernos no están en ningún archivo nacional. No están digitalizados. No tienen número de expediente. Pero contienen más historia viva de ciertos rincones de este país que cualquier informe oficial de la misma época. Nadie fue a buscarlos. No porque sea imposible, sino porque el sistema que decide que merece ser buscado nunca los puso en la lista. Eso es lo que significa zona sin información suficiente en la práctica. No es un diagnóstico técnico. Es una confesión institucional. Es el gobierno admitiendo, en 4 palabras impresas en un mapa, que hay partes de su propio territorio que le son ajenas. Que la soberanía que se declara en los discursos no siempre llega hasta donde termina el camino de terracería. Que México, como entidad administrativa, tiene bordes internos que nadie trazó con claridad porque nadie quiso pagar el costo de hacerlo. Y esos bordes internos son los que más duelen a la gente que vive dentro de ellos. Porque vivir en una zona sin información suficiente no es una abstracción cartográfica. Es no tener acta de nacimiento registrada en tiempo y forma. Es que cuando muere alguien en la familia, el municipio tarda semanas en enterarse, si es que se entera. Es que cuando hay un conflicto de tierras, no hay catastro claro que lo resuelva. Es que cuando viene una epidemia, el sistema de salud no sabe cuánta gente hay ahí para calcular cuántas dosis mandar. Es invisibilidad con consecuencias físicas, concretas, cotidianas. La Sierra Madre Occidental no es un caso aislado. Es el ejemplo más claro porque es el más grande. Pero hay municipios en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Nayarit, en la Huasteca Potosina, donde la misma lógica opera con la misma frialdad. Lugares que existen en la memoria de sus habitantes con una densidad y una precisión que ningún mapa oficial recoge. Lugares que tienen nombre en lengua indígena, que tienen historia de siglos, que tienen muertos enterrados en sus cerros y santos en sus iglesias, y que en el papel del gobierno aparecen como una mancha blanca con una nota al pie. Mis amigos, cuando uno lleva años documentando esto, aprende a leer los mapas al revés. Aprende que el espacio en blanco no es ausencia de historia. Es acumulación de historia no contada. Y que esa historia no contada pesa. Pesa sobre los que vivieron en esos lugares. Pesa sobre los que todavía viven. Pesa sobre los que se fueron y llevan el nombre de su pueblo en la boca como quien carga algo que nadie más reconoce. Ese peso es el que este canal intenta, en la medida de lo posible, nombrar. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate. Porque nombrar es el primer acto de existencia.
Antes del catastro, antes del registro civil, antes del decreto federal que traza una línea sobre el papel y dice aquí empieza el municipio y aquí termina, está el nombre que la gente le puso a su cerro, a su arroyo, a la vereda que baja hacia el mercado. Ese nombre sobrevive a los gobiernos. Sobrevive a las epidemias. Sobrevive a los desplazamientos forzados. Y cuando una comunidad es borrada del mapa oficial, el nombre persiste en la boca de los que se fueron, pasado de abuelos a nietos con la misma fidelidad con que se pasa una deuda o una promesa. Hay algo que conviene decir con claridad, porque a veces se malentiende. Estas zonas sin cobertura cartográfica oficial no son zonas sin estado porque el Estado las abandonó por descuido. En muchos casos, la ausencia es una decisión. Gastar implica rendir cuentas. Y hay territorios donde ningún gobierno federal ni estatal ha querido asumir ese costo porque asumir ese costo significaría también asumir la responsabilidad de lo que ha pasado ahí durante décadas. Los desplazamientos. Los conflictos agrarios sin resolver. Las concesiones mineras otorgadas sobre tierras cuya titularidad nunca fue aclarada porque nunca convenía aclararla. La Sierra Tarahumara lleva más de un siglo siendo concesionada, explorada, explotada por intereses que si tienen coordenadas precisas, que si tienen escrituras, que si tienen abogados en la Ciudad de México. Las empresas que entran a esos territorios no tienen problema con los mapas. Los mapas que usan ellas son perfectos. Lo que no tienen mapas son las familias que llevan generaciones viviendo sobre esa misma tierra. Eso no es una paradoja accidental. Y la gente que vive en esas comunidades lo sabe. No necesita que nadie se lo explique. Lo saben cuando llega una empresa con sus ingenieros y sus planos y sus permisos firmados, y ellos no tienen un papel equivalente que mostrar. Lo saben cuando quieren impugnar algo ante un juzgado y el juzgado les pide documentación que el propio Estado nunca les dio. Lo saben en el cuerpo, en la fatiga de pelear contra un sistema que los reconoce lo suficiente para cobrarles cuando puede, pero no lo suficiente para protegerlos cuando deben. Eso es lo que queda cuando el mapa tiene espacios en blanco. No silencio, gente que habla, que trabaja, que entierra a sus muertos y bautiza a sus hijos, que tiene memoria larga y paciencia más larga todavía. Gente que existe con una contundencia que ninguna mancha blanca en un mapa oficial puede borrar del todo, aunque lo intente. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate. Jalisco no esconde sus secretos por descuido. Los esconde con método, con decreto, con alambrado y letrero y silencio institucional que lleva décadas perfeccionándose. Lo que estos lugares tienen en común no es el misterio. Es la decisión deliberada de que tú no sepas. Esa es la diferencia entre lo inexplicable y lo prohibido. Lo inexplicable te deja sin respuesta. Lo prohibido te deja sin permiso de preguntar. Tú que eres de Jalisco, de la zona metropolitana, de los altos, de la costa, ¿alguna vez estuviste cerca de alguno de estos lugares y sentiste que algo no cuadraba? Cuéntame en los comentarios. Si esto que contamos aquí te importa, suscríbete a Secretos del México Prohibido. Hay más puertas cerradas. Y las vamos a nombrar. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate.